Particularmente ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Y cuando instalamos este tema cada tanto en nuestra agenda, lo hacemos a sabiendas de que, por ejemplo, anteriormente, hace no mucho tiempo atrás, hablar de estos temas en los medios de comunicación era una especie de tabú. No, de eso de suicidio no se habla, salvo que fuese una persona, salvo que fuese un caso puntual y que la persona fuese pública, claro, o hubiese ocurrido en la vía pública. Hoy el suicidio no solamente es materia de estudio, como lo ha sido desde hace mucho tiempo, sino que además es tema de debate, de discusión y de abordaje también en los medios de comunicación. Y cuando uno se plantea abordar este tema, lo correcto es hablar con los especialistas o con las personas que han investigado y que siguen investigando sobre esta particularidad. Él es licenciado en psicología y es además suicidólogo. Es Daniel Esquiro y está con nosotros al teléfono. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Agustín Amado y Rocío Suárez te saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Agustín, Rocío, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia también. Muchas gracias. Desde el 2005, la Organización Mundial de la Salud está recomendando hablar de este tema. ¿Por qué es bueno hablar de suicidio? Bien, Agustín, mira, dijiste algo muy importante, lo que nombraste recién, que la Organización Mundial de la Salud convoca a hablar de la temática y no lo decimos solamente los psicólogos. Ahora. Se te perdió, te perdimos, Daniel. A ver ahora. Ahora sí. Ahora, ahí, bien. Yo felicito, ¿no es cierto?, a los medios de comunicación, más que nada en seguir esta temática, porque es verdad que antes no se hablaba tanto, porque los medios de comunicación ahora en realidad también son factores protectores, sí, y que antes estaba visto como un factor de riesgo por cómo se comunicaba y qué se comunicaba, pero hay que reconocer que los medios de comunicación son un factor protector. Y bien dijiste también de que no lo decimos los psicólogos, no lo dice los medios de comunicación, sino que lo dijo la Organización Mundial de la Salud y que hay que saber hablar de la temática. ¿Por qué? Porque hablar de esto es poder visibilizarlo. Hay que acordarse siempre que la gente que transita una ideación suicida, justamente lo que falla es en la comunicación. Entonces, poder hablar de la temática y poder brindarle la oportunidad a la persona que está construyendo esta ideación, pueda poner en palabras lo que tanto le duele. Y aquello que duele es lo que está intrapsíquicamente, ¿sí? El dolor de las emociones, que no pueden manejarla, no pueden controlarla, y justamente lo cometen con una salida, que es el acto del suicidio, ¿cierto? ¿Estudias casos, se estudian casos que han pasado, digo, porque se trata de figuras públicas, ¿no? Hubo momentos en la historia del país que se caracterizaban también por la muerte autoinfligida de figuras archirrecontra conocidas, ¿no? En la década del 30, por ejemplo, ocurrió algo así. Más acá en el tiempo, no sé, sigue retumbando el suicidio de Favaloro, por ejemplo. Digo, estos casos puntuales, así de figuras tan reconocidas, en donde tampoco fue posible advertir si hubo señales, cuáles fueron, y en todo caso actuar en consecuencia. Digo, si estas figuras tan conocidas, tan notorias en su momento, ese desenlace no se pudo evitar, prevenir. ¿Cómo alentamos, digamos, una mirada optimista frente a esta posibilidad que sigue estando presente, ¿no? Tal cual, bueno, viste que siempre sale, tiene mayor repercusión las personas conocidas, ¿no? Recién nombraste René Favaloro, bueno, también podemos hablar de Alfonsín Storni, podemos hablar de actrices como Cristina Lemercier, ¿no es cierto? Y tantos artistas y famosos de nuestro país, como otros que son por fuera de nuestro país. El tema es que siempre, obviamente que en los medios va a repercutir más una persona conocida, pero también repercute en las personas que no son famosas, ¿no es cierto? Sabemos que el suicidio no distingue clases, edades, profesiones, no distingue idiomas, no distingue nada de eso, nos puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto? Que uno tenga factores multicausales, acaba, ¿no es cierto? Hay que entenderlo que no es
un factor unicausal para la construcción de una ideación suicida, sino que son factores multicausales que se van construyendo en el tiempo. No es de un día para otro esto. Esto es en el tiempo, es paulatino e insidioso. Digo, vos nombraste recién a Favaloro, bueno, uno después ve los factores multicausales del por qué él tomó esa decisión y está claramente en sus cartas póstumas que fue dejando, ¿no? Ahí uno puede visualizar de su ideación suicida y por qué lo llevó a cometerlo. Bueno, y así sucesivamente la gente deja algunos escritos, alguna información. Hoy se utiliza mucho las redes, ¿viste? Que son fundamentales más en los adolescentes, poder controlar esa accesibilidad que tienen las redes, que dejan, que escriben, que se comunican, cómo lo comunican también, ¿no es cierto? Que son señales que uno puede ir tomando nota de eso. Pero bueno, a veces los adolescentes no se comunican bien con uno, con los adultos, dejamos que el berrinche lo canalice por el lado de la tecnología y no sabemos qué está comunicando, ¿cierto? Claro. Daniel, buen día, ¿cómo va? Hola, Rocío. Hay una frase que ha salido, por lo menos en mis redes sociales, en el día de ayer por esta efeméride, que es que las personas que toman esta decisión no es que la toman porque buscan ese objetivo, sino buscan dejar de sufrir. Claro. ¿Qué alternativas hay para alguien que está atravesando esto o para quizá personas que tienen a alguien conocido que está atravesando esto, para aliviar ese sufrimiento, entendiendo que es algo mucho más complejo que decirle, bueno, anda a caminar, o bueno, claro, no sé, haz alguna actividad que te gusta, sino que es algo que ya se puede interpretar como patológico, que es la depresión? Claro, bien. Mira, Rocío, nombraste varias cosas importantes. Esto, empezando por una palabra que dijiste, bueno, anda a caminar, anda a hacer ejercicio, anda solo. Y justamente lo que no hay que dejarlo es solo, o sola a esa persona. Hay que acompañar, ¿sí? Porque la persona sola no puede. Y si está sola y en una construcción de ideación suicida, va a cometer el acto, o el intento de suicidio. Pero justamente lo que tenemos que hacer es acompañar presencia, palabras, estar ahí, abrazar, ¿sí? Sugerir, pero por otro lado nunca ponerse de ejemplo, ni juzgar tampoco. Digo, una persona, bien dijiste también, es complejo, es de alta complejidad el suicidio, pero lo que tenemos que aprender, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud también, que hay que salir a hablar de este tema, es aprender a perder el miedo de este tema. Aprender a perder el miedo, pero no el respeto, ¿sí? Hay que hablarlo con tranquilidad, hay que hablarlo sin ponerse nervioso y sin juzgar. Esto es importante, que recién lo dije, sin juzgar. ¿Podemos acompañar a la otra persona? Sí. ¿Podemos estar al lado de la otra persona? Sí. ¿Podemos contener a la otra persona? Sí. Esto también, ¿podemos permitirle que pueda poner en palabras lo que le está sucediendo? Sí. Eso se llama escucha activa también, ¿sí? Desde ahí podemos estar presentes. Digo, a ver, en algún momento también hay que hacer la consulta con un profesional de la salud. Esto es sugerible. Si hay resistencia, bueno, uno puede ir a buscar herramientas con un profesional de la salud para poder compartirlas con la persona que está siendo atravesada por esta situación. En general se recomienda que esté acompañado siempre con un profesional, porque me imagino que uno como persona que no es profesional pero quiere acompañar, le desborda, ya no tiene las herramientas como si las tendría un profesional finalmente. Exactamente. Mira, justamente ayer me encontré con una mujer que me decía, yo me preguntaba, la persona que está atravesando esto no quiere ir al psicólogo o no quiere ir a un profesional de la salud. Yo puedo ir a buscar herramientas, por más que a mí no me pase nada, ir a trabajar con psicólogo. Pues claro que sí, obviamente, está súper permitido eso. Ir a buscar herramientas con un psicólogo o con otro profesional de la salud o a otro ámbito también, ¿sí? Iglesias, clubes, no sé, centros deportivos. Siempre va a haber siempre hay alguien que puede prestar su oído para ser escuchado. El tema es poder encontrarlo, ¿no? Sí.
Pero eso hay que buscarlo. Sí, Claro. Claro, sí, son dos cosas, ¿no? Uno es buscarlo, y hay que tener la actitud para buscarlo, y después hay que tener esa cuota adicional que es poder encontrarlo. Encontrar y que además sea digamos, el hallazgo adecuado para canalizar esa contención frente a la inclinación suicida. Es bastante doloroso hablar de este tema, y sobre todo cuando se habla de este tema del suicidio en la juventud, o en determinados rangos de edad. ¿Es una suerte de mito o efectivamente existe de que hay una mayor tendencia suicida entre los más jóvenes? Sí, mira, Agustín, viste que por ahí el sector más vulnerado siempre son los adolescentes. Hay un índice y un rango etario que suele ser entre los 15 y 30, 35 años, pero bueno, hoy nos estamos frente a diferentes evaluaciones, a diferentes estadísticas, obviamente que hay un sector más chico, estamos pensando a partir de los 10, 11 años hasta los 35. ¿Sí? Ese es el sector más vulnerado, pero obviamente que también hay otro sector que son los adultos mayores. Los adultos mayores también en ese final, ¿no es cierto?, de la vida también tienen ideaciones suicidas, ¿no es cierto?, por diferentes causas, ¿no?, obviamente, pero vuelvo a decir, no sucede de un día para otro, es una construcción en el tiempo. Los datos estadísticos, ¿qué seguimiento meritan y qué están indicando en este momento? Mira, desde el Ministerio de Salud, donde estoy, si bien hay un control epidemiológico, ¿sí?, uno ve que sigue sucediendo suicidios, es verdad eso, pero también ahí se están registrando casos, muchos más casos de intentos de suicidio. A ver, no significa que al registrarse más intentos de suicidio, significa que esto sea malo, ¿no es cierto? Si bien se bajó una planilla de denuncia a todos los centros de salud, los hospitales tienen la obligación de denunciar el intento de suicidio o el intento de conducta autolesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay más intentos, se está llegando a tiempo para que no se consuma el acto de suicidio, ¿sí? Claro. Esto no hay que tomarlo, hay muchos más intentos, pero bueno, eso no es grave, no es tan grave para verlo así. ¿Por qué? Porque se está llegando a tiempo. O sea, hay una película que protagonizan Kevin Costner y Ashton Kutcher, que se llama Guardianes de la Bahía, si es que no me equivoco, en donde son guardavidas, son personas que salvan a personas que están en el mar. Y Kutcher, que es un aprendiz de eso, le pregunta al protagonista cuál es su número, preguntándole en el fondo cuántas personas había salvado. Y después de varios minutos de película en el que inicialmente se niega a responder esa pregunta a Costner, sobre el final le da un número. Sí. Y dice, son todas las personas que perdí. Acá, cuando hablamos de suicidio, tenemos datos estadísticos de todos los intentos de suicidio en los que se pudo intervenir y se abortó el suicidio, digamos, se pudo efectivamente desarticular ese intento por quitarse la vida. Sí, mira, es como les comentaba recién, el registro que hoy se está haciendo, el registro de los intentos de suicidio, eso nos habilita después, por el sistema que uno tiene, el sistema de Andes, ¿no es cierto?, de la provincia, y en combinación con el servicio de epidemiología, uno puede hacer el seguimiento de esa persona que intentó, cuántas veces más fue a consultorio, cuántas veces más pudo haber ingresado por guardia. Se hace un seguimiento paulatino, y esto nos permite esa denuncia, hacer un seguimiento más cercano de las personas que han tenido intentos de suicidio, ya sea por ambulatorio o si requiere de internación también, ¿no es cierto? Nos permite poder hacer un seguimiento más de cerca. Okay. Daniel, la última. Sí. ¿A qué número hay que llamar si registramos un hecho de estas características? Bien, está la línea de salud mental, ¿sí?, que funciona las 24 horas, los 365 días del año,
a ese número el llamado es confidencial. Hay que recordar siempre que es una línea que se puede hacer un primer despeje y los primeros auxilios psicológicos y de contención, y que ahí te pueden acompañar también a una derivación. Sabemos bien que esta línea es un recurso que hay que cuidarlo, ¿no es cierto? No es una línea para hacer un tratamiento psicoterapéutico, ya que el tratamiento psicoterapéutico es desde otros ámbitos, ¿sí? El número telefónico, pueden comunicarse al 299-535-8191. 299-535-8191. Esa línea es de salud mental, de consumos problemáticos e ideación suicida, ¿sí? Entonces, los primeros auxilios psicológicos. Y por otro lado, si me permiten un minutito, les quiero comentar esto, que ya sea por un intento de suicidio o por una conducta autolesiva, todos los hospitales y todos los centros de salud, si la persona está en riesgo inminente, tiene la obligación de ser atendida, de prestarle la atención, ¿sí? Nunca olvidarse y nunca dejar de lado de concurrir a una guardia o a un centro de salud más cercano también. Es prioridad. Bien. Ok. Gracias, Daniel. Como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Daniel Esquiro es licenciado en psicología, es suicidólogo, es especialista en esta temática. Ayer fue el Día Internacional de Prevención del Suicidio.